El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad les digo que no se quedarán sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Miren, una de las teorías y las filosofías hoy en día de las empresas, para que los estándares se cumplan, las filosofías se vivan a plenitud, es que la empresa se interesa mucho por capacitar, formar, dar cursos de actualización, de emprendimiento, de empoderamiento, porque lo que necesitan es que los empleados vulgarmente se pongan la camiseta y todo lo que hacen sea a favor de la institución. Y es una de las teorías que ha venido funcionando muy bien pues para que las empresas realmente funcionen. Y yo hablo de lo importante que es hoy en día tener puesta la camiseta en las instituciones para trabajar a favor de la institución, porque dentro del contexto de la lectura del día de hoy, un hombre no tenía nada que ver con los seguidores y estaba haciendo el bien, anunciando y profetizando en nombre del Señor, y va Juan y lo calla. Entonces le dice el Señor: venga, pero ¿por qué lo calló si él lo que está haciendo son cosas buenas? Entonces le dice el Señor: tranquilo, mire, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. O sea, el que tiene puesta la camiseta trabaja a favor de la iglesia. El que no tiene puesta la camiseta trabaja en contra de la iglesia. Entonces, dentro del contexto de las lecturas y la importancia de tener puesta la camiseta, la pregunta del Señor es: nosotros como católicos y creyentes que venimos a misa los domingos, ¿estamos trabajando a favor de Dios o en contra de Dios? ¿Qué tanto tenemos puesta la camiseta? ¿Trabajamos a favor o en contra? ¿A favor? ¿Pero de quién? Del diablo será. ¿Ustedes creen que si nosotros tuviéramos la camiseta, ustedes creen que si todos los católicos que vienen a misa los domingos tuvieran puesta la camiseta y trabajáramos a favor de Dios, tendríamos las familias que tenemos? ¿Viviríamos en una sociedad como la que vivimos? ¿Tendríamos un país como el que tenemos? ¿Ustedes saben qué porcentaje de población católica hay en nuestro país? ¿Cuántos creen que son los católicos de Colombia? No tanto el 90, se los voy a bajar al 70. ¿Sí? ¿Cuánta gente va a misa los domingos? ¿Y por qué seguimos viviendo en el mundo en que vivimos, en la sociedad en la que vivimos? Porque las familias son como son. ¿Y por qué nuestra vida también a veces es como tan compleja? ¿Porque tenemos puesta la camiseta? ¿Y saben qué?
trabajamos en contra de Dios y no a favor de Dios. ¿Por qué les digo yo eso? Uno, porque una de las tareas de un católico creyente que viene a misa y quiere trabajar a favor de Dios es dejarse guiar e iluminar por el Espíritu de Dios para poder ser profeta ante el mundo y hablar de las maravillas que Dios realiza en la vida de cada uno de nosotros. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿El Padre que castiga? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿El Padre que es infiel? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿El Padre que se aleja de nuestra vida? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿El Padre que es infiel a su condición de papá y se olvida de cada uno de nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Un Dios bueno o un Dios malo? Bueno, ¿no es cierto? ¿Un Dios fiel o un Dios infiel? ¿Un Dios de amor o un Dios de odio? ¿Un Dios de misericordia o un Dios de venganza? Y se los voy a resumir en una frase de un joven que una vez me lo mencionó en el colegio cuando me dijo: padre, definitivamente Dios es un man bacano. ¿O no? Y si Dios es un man bacano y ustedes me dicen que es bueno, que es justo, que es amoroso, que es misericordioso, que es cercano, ¿por qué pateamos tanto la lonchera y cuando tenemos que hablar de Dios le hacemos muy mala fama? O si no, venga, les hago una preguntita. Un familiar enfermo, grave, y yo me pego de Dios y la familia hace cadena de oración y nosotros nos confesamos, hacemos sacrificios, misericordias, venimos a misa, hacemos la novena a Santa Marta, al Señor Cayo Monserrate, nos vamos al Divino Niño y le decimos: Diosito, esto es para que cures a mi familiar. Y mi familiar se muere. ¿Yo qué le digo a Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Y qué le decimos a la familia? Voy a hacer una valiente tochada, haber ido a misa y haber hecho todo eso. Si mire que Dios no nos escuchó y entre más le pedimos, más rápido se nos murió. ¿Eso es hablar bien o mal de Dios? ¿Sí? Y ustedes no son de los que le dicen a los hijos: como ustedes no van a misa, como ustedes no rezan, como ustedes no comulgan, Dios los va a castigar. Y no crean que les va a ir bien en la vida, porque Dios se va a vengar de ustedes. Nosotros no le decimos a la gente que Dios los va a castigar, ¿no? ¿O me lo estoy inventando? Porque venga, les echo un chisme. Yo trabajo en un colegio y una chiquitina de 8 meses, de 8 años, resultó con el brazo partido y yo: hola chiquita, ¿qué te pasó? Dios me castigó. Yo: ¿qué? Dios me castigó. No, ven, cuéntame, porque es que no entiendo qué es lo que usted qué es lo que me está diciendo. Mi hijo, padre, mire, nosotros nos fuimos para el club, estuvimos todo el día en el club, no fuimos a misa y cuando nos montamos a la camioneta, mamá dijo: ay, hoy no fuimos a misa y Dios nos va a castigar. Y a los 5 minutos, padre, nos estrellamos y mire el castigo de Dios. ¿Ustedes no le dicen a sus niños inquietos: quédese quieto porque Dios lo va a castigar? ¿Ustedes no le dicen a sus chinos: bájese de ese árbol que Dios lo va a castigar? ¿Ustedes no le dicen a la gente: deje de decirme mentiras porque Dios lo va a castigar? ¿Ustedes no le dicen a la gente: conviértase y deje de llevar una mala vida porque es que Dios lo va a castigar? ¿O me estoy inventando esos cuentos? Y cuando entramos en una crisis económica, ¿a quién le echamos la culpa? Que no nos da la plata. Pero Diosito, si yo voy a misa todos los domingos a las 12 del día, Timoteo y Tito, ¿y cómo puede ser posible que me pagan el primero y ya el 2 no tengo un peso? ¿Nosotros por qué pateamos la lonchera? Si nosotros deberíamos era
hablar de las bondades y de las maravillas de Dios. Porque lo dice bellísimamente aquí el Señor en su palabra, el que no está a favor nuestro está en contra. Lo dice el Señor en la primera lectura cuando dice, miren, ojalá todos los católicos que están asistiendo hoy a misa de 2 en Timoteo y Tito reciban el Espíritu del Señor y profeticen sobre el buen nombre de Dios. Dejemos de ser incoherentes, porque es que yo digo que Dios es bueno, pero todo lo malo le echo la culpa a Dios. Diosito, pero ¿cómo permites que se muera la gente buena? ¿Cómo permites que mi hijo se hubiera muerto y hay guerrilleros, narcotraficantes y ladrones felices por el mundo? Y como le decían los discípulos de Juan a Jesús, ¿por qué no les mandan más bien un rayo a ellos que se mueran y dejas a la gente buena aquí en el mundo? ¿Eso se nos ve bien? Se nos ve muy bien. Cuando uno habla mal de la familia, se nos ve muy bien. Cuando uno habla mal de los hijos, cuando uno habla mal del esposo, de la esposa, cuando uno habla mal de la mamá y el papá, eso se nos ve muy bien. ¿Y por qué hablamos tan mal de Dios? ¿Así de malo es Él? Y entonces lo que nos dice el Señor, venga, pónganse la camiseta y seamos personas que en lugar de hablar mal de Dios, hablemos bien de Dios. Porque es cuando uno proyecta esa mala imagen de Dios, la poquita fe que tiene la gente, acabamos con ella. El poquito deseo de la gente que quiere acercarse a Dios, pues los alejamos. Y ustedes no saben el daño que nosotros hacemos ante el mundo, la sociedad, la familia y todo, cuando en lugar de hablar bien de Dios, hablamos mal de Dios. Solo porque no nos dejamos guiar por el Espíritu, como lo escuchamos bellísimamente hoy en el libro de los Números. Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es, ¿qué tan coherentes como católicos somos nosotros para dar testimonio de la fe ante el mundo? ¿Nosotros congregamos o dispersamos? ¿Nosotros edificamos o destruimos? ¿Nosotros edificamos o escandalizamos? ¿Y esto lo hablo en qué dimensión? ¿Ustedes vieron lo que dice hoy Santiago en la primera lectura? Cuando dicen, ay, oiga, qué tristeza con ustedes porque es que su riqueza está podrida y sus trajes se han apolillado, dice Santiago en la segunda lectura. Y termina diciéndonos, han vivido con lujos sobre la tierra y se han dado la gran vida. Han cebado sus corazones para el día de la matanza. Han condenado, han asesinado al inocente, el cual no les ofrece resistencia. ¿Qué tan coherentes somos nosotros con la fe ante el mundo? ¿Qué tanto testimonio de Dios damos ante el mundo? Porque es que si Dios nos escoge, es para que nosotros seamos continuadores de la obra de salvación ante el mundo con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestro testimonio. Entonces les voy a poner unos ejemplos de vida para que miremos cómo somos de incoherentes en la fe y en lugar de congregar, esparcimos. En lugar de edificar, destruimos. Cuando el cura es arrogante y petulante, que no camina sino que levita, ¿ustedes qué dicen de ese cura? ¿Qué dicen de ese cura? ¿Y cuántas veces por la arrogancia del cura, por ser elitista, por menospreciar a la comunidad, ustedes se alejan de la iglesia? ¿O me equivoco? Oye, ¿y es que ustedes son un candor y una dulzura con el mundo? ¿Ustedes son los más afables del mundo? ¿Ustedes son los más sencillos del mundo? ¿Ustedes son los más amorosos del mundo? ¿Y no escandalizamos al mundo con nuestras actitudes?
¿Y qué tan coherentes somos cuando renegamos con un funcionario público por su ineficiencia, por su pereza, por lo lento que son en los procesos? Es que son funcionarios públicos y por eso es que no funcionan las instituciones. Oye, es que nosotros, ¿qué? ¿No somos perezosos? ¿No somos lentos? ¿Cuántas veces, yo tenía que llamar a mi mamá y se me olvidó? ¿Cuántas veces entra uno a la cocina y dice, yo tenía que recoger el mercado, bueno, mañana lo hago? ¿Eso no nos toca a nosotros también? ¿En coherencia? Dejar de ser ineficientes ante el mundo e ineficientes ante lo que nos toca hacer. Detalles tan tontos como nos subimos al carro con el cura como pasajero y, curita, a mí se me olvidó tanquear, ¿me acompaña y vamos y tanqueamos? Porque no tanqueó el día anterior. ¿Me regala un enchufe que es que se me olvidó cargar el celular? ¿Cómo se le va a olvidar o no cargar un celular? Detalles tan tontos como esos, ¿y eso no afecta al mundo? Con nuestros gobiernos, que malgastan el dinero, que son corruptos. ¿Cuántas veces hemos malgastado nuestro dinero? Porque nos volvemos unos compradores compulsivos. Y tenemos la chaqueta negra, pero es que salió la otra negra con el piecito dorado, está divina, me la voy a comprar. Y le dice uno a la gente, pero deje de ser comprador compulsivo, ¿para qué compra más cosas si no la necesita? ¿Eso no escandaliza a la gente? Y cuando uno va donde un médico que es antipático, un médico que ni siquiera le explica a uno de qué está enfermo, un médico que ni siquiera le dice a uno qué medicamento le va a mandar, un médico que escasamente saluda, ¿qué decimos nosotros de ese médico? Oye, ¿y eso no nos toca a nosotros por la incoherencia de vida? ¿Cuántas veces gente que está enferma de depresión, de tristeza, de desolación, de síndrome de pánico, por problemas de familia, por problemas personales, y nosotros ni siquiera le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Eso no nos toca a nosotros? Y los falsos positivos que nosotros escuchamos todos los días de las Fuerzas Armadas, ¿qué decimos? ¿Cuántas veces con nuestra mente macabra, empezamos a maquinar cómo vengarnos de la gente? Empezamos a maquinar cómo hacemos para hacer quedar mal a las personas. Empezamos a maquinar cómo le vamos a pasar inventario a la gente de sus malas actitudes o de su falta de fidelidad a nuestra vida. Oiga, ¿eso no nos aplica a nosotros? ¿No somos incoherentes? Y así como nosotros nos escandalizamos con el cura, con el médico, con el funcionario público, con el gobierno, con los militares, la gente también se escandaliza de nosotros por la falta de testimonio y la falta de coherencia. Y el Señor es muy claro en el Evangelio cuando nos dice, vengan, por nuestra falta de coherencia, adivine qué lugar estamos buscando nosotros en la vida eterna. Y dice el Señor, el que dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, el que sea afable, el que sea bondadoso, el que sea coherente, dice, en verdad les digo que no se quedará sin recompensa. Pero entonces dice, pero el que no sepa usar el ojo, el que no sepa usar la mano, el que no sepa usar el pie, mejor córteselo, porque más le vale llegar manco o tuerto o cojo al reino que llegar completicos a la ajena, dice el Señor en el Evangelio. ¿Por qué pateamos? No estamos siendo coherentes, porque no estamos viviendo la fe como el Señor espera de nosotros. Porque es que en lugar de estar a favor, estamos en contra. Y lo que el Señor nos dice es, vengan, díganle al curita de la puerta que les venda una camisetica.
y póngansela, porque es que sí que nos hace falta realmente vivir en la coherencia de la fe. Sí que nos hace falta asumir nuestro compromiso cristiano, porque es que la iglesia no ha funcionado porque nosotros no hemos ayudado, porque nosotros no hemos aportado, porque nosotros no hemos contribuido y porque lo que hemos hecho ha sido todo lo contrario a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pongámonos la camiseta y entendamos que el hecho de venir a misa los domingos a las 12 del día es asumir un compromiso formal de fe y de vida cristiana que nos ayude a trabajar a favor de Dios y no en contra de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que hoy colocándose la mano en el corazón miremos qué bus estamos cogiendo y a dónde vamos a llegar, al cielo o a la ajena. Amén.